información. Yo sé que a ustedes les gusta grabar, pero ya me han grabado demasiado. Yo les decía que cuando nosotros aprendemos el proceso normal del embarazo, que es lo que vimos hasta ahora, hay que saber qué pasa si algo malo sucede en el embarazo. O sea, qué consecuencias podemos tener. Ya, cualquier tipo de consecuencias entraría dentro de las anomalías del proceso embriológico. Con anomalías me refiero a qué. La palabra anomalía, ¿a qué? Algo anormal. Algo que está anormal, ¿verdad? Ya, de por sí, todas las palabras médicas que ustedes encuentran que empiezan con la palabra A, significa como que sí, que carece de la ausencia de, ¿no? Ya, entonces, en todo caso, sería la ausencia de normalidad, o sea, es algo que es anormal. Ya, entonces, vamos a ver, ya, la palabra congénitas, anomalías congénitas. La palabra congénita, ¿qué significa? Se va relacionada a los genes, malformaciones, ¿no? No exactamente sí, pero no exactamente Sí, lo pero mismo. Cuando alguien dice que usted tiene una enfermedad congénita, ¿qué significa? De la mente. No, congénita. Algo viene Desde el nacimiento. O sea, que es evidenciable desde el nacimiento. O sea, que ya nace con esa anomalía. ¿Okay? Entonces, las anomalías pueden ser estructurales, conductuales, funcionales. Con estructurales me refiero a la constitución de la persona. Por ejemplo, si mi mano debe tener 5 dedos y tengo 6, o tengo 3, o sea, no la cantidad que debería tener, esto tiene una anomalía estructural, porque la estructura no es como debería ser, no está completa, exactamente. Si está de mayor tamaño, de menor tamaño, de lo que debería ser, también es cuestión de estructura. Ya, si en caso, por ejemplo, tenemos, dice conductuales, porque cualquier cambio, especialmente lo que es a niveles de sistema nervioso, va a afectar a nuestra forma en que nos vamos a comportar, ¿verdad? Ya, y funcionales porque precisamente todas las partes del cuerpo tienen una función y si una parte del cuerpo es dañada, esa función también se pierde. Entonces, estos problemas pueden derivarse de muchas causas. Tenemos como que las 3 causas principales. En este caso, primero, por ejemplo, las ambientales, que son un 15% de probabilidades que sucedan. Y las ambientales van a ser, por ejemplo, que la madre esté expuesta a un espacio muy contaminado, que está lleno de humo, de tabaco, el humo de los carros. También puede ser incluso que esté expuesta a enfermedades infecciosas como el herpes, una infección de vías urinarias que sea muy fuerte, cualquier tipo de enfermedad que sea altamente nociva para el cuerpo. Y asimismo, obviamente, si tiene, por ejemplo, VIH, o sea, todo ese tipo de virus o infecciones podría afectar al desarrollo del nuevo bebé. Ya. Cuestiones de fármacos, por ejemplo, a las mujeres embarazadas no se le puede dar medicamentos fuertes porque eso podría afectar también al niño. Causas genéticas. Ya ahí entraría todo lo que tiene que ver con lo que se hereda de los padres a los hijos y que se ha transmitido por generación. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien tiene más predisposición a tener síndrome de Down, el hijo probablemente tenga más predisposición. O sea, no exactamente qué va a pasar, pero tiene más probabilidades. Ya. Y lo que tiene que ver con multifactorial, es decir, cuando tiene varias causas que se juntan y eso hace que la probabilidad sea aún mayor. O sea que aparte de la predisposición genética, también se ve expuesto a contaminantes, a situaciones fuertes, a golpes. Son muchas las cosas que podrían pasar, por eso es tan delicado el embarazo que no puede hacer, pero ni siquiera puede tener emociones tan fuertes, porque incluso eso puede afectar al bebé. Ahora, esas anomalías las vamos a clasificar más que todo en estas 3 primeras. Estas todavía no le pongan atención. Ya, en esas 3 primeras son la clasificación de las anomalías. Entonces, no va a ser lo mismo, por ejemplo, el que yo no tenga brazo, a que mi brazo esté deforme, a que mi brazo tenga como que me sale otra mano por acá. O sea, hay muchos tipos de anomalías que las vamos a clasificar dependiendo de cómo se evidencia cuando la vemos cuando el niño nace y en qué momento del embarazo sucede el daño. ¿Ok? Ya. Antes de explicarles esta parte de aquí, me gustaría que analizáramos
que es lo que nosotros ya vimos sobre el periodo embrionario. En este caso, nosotros solamente vimos hasta la semana 5, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿qué está formado ya? Hasta ese punto, ¿qué nomás teníamos ya del bebé? Hasta el sistema nervioso, ¿verdad? Y ya había empezado la organogénesis, ¿recuerdan? Ya, entonces, existen 3 tipos de periodos que vendría a ser de lo más grave, de lo menos grave a lo más grave que puede suceder. Bueno, la diferencia entre sus gravedades. Por ejemplo, en el periodo de resistencia, que comprende entre la semana 0 a la semana 3, ese periodo es como las primeras semanas, son las que el nuevo ser tiene una probabilidad de 50-50. Es decir, que si algo sucede, algo nocivo en ese tiempo, o el bebé fallece, o sea, ni la mamá nunca se da cuenta que hubo un embarazo porque existe un aborto espontáneo, y hasta estas semanas todavía somos solo un cúmulo de células, ¿verdad? O sea, no vamos a tener forma de ni de embrión, ni de feto, o sea, mucho menos de un bebé. Entonces, en este periodo, la mujer lo que va a pasar es que si, por ejemplo, queda embarazada en la primera semana de embarazo, se droga, tiene una borrachera, tiene un golpe fuerte, ya, lo más probable es que el bebé en esos días, bueno, el nuevo cigoto, sea expulsado por medio de la menstruación. Y la mujer nunca se enteró que estuvo embarazada. ¿Ok? Ya. Eso puede pasar en un 50%. Y el otro 50% es que el bebé simplemente no le pasa absolutamente nada. Ya. Hay veces que la mujer, o bueno, la pareja tiene relaciones sexuales sin protección y la mujer sabe que quizás quedó embarazada. Entonces lo que hace es tomar medicina, hacer ejercicio fuerte, hace cosas de riesgo porque sabe que lo quiere abortar. Ya. Y a veces el bebé, a pesar de que hicieron todo eso, cuando va a la bien, ya está crecido. O sea, al bebé no le pasó absolutamente nada. Ya, a pesar de que son conductas de riesgo, en este periodo de tiempo es probable un 50% de que el bebé no le pase absolutamente nada. Ya, porque si ha habido casos que vulgarmente decir hierba mala no muere, y el bebé es, digamos, insistente, y sea que sea lo que le hagan, el bebé salió igual. Ya, entonces, eso sucede en este periodo de que hay un 50-50 probabilidades de que o fallezca y no se den cuenta la mamá, o no le pase nada. Ya, ahora, vamos con el siguiente periodo, el periodo de máximo peligro, el periodo de máxima susceptibilidad. Si nosotros vemos la campana de Gauss, vemos que la parte más alta es justamente en la semana 5 y va subiendo entre la semana 3 y 5 y ya va disminuyendo hasta la semana 8. Entonces, ¿qué pasa justamente en este lapso entre en la semana 3 y 5? En la semana 3, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué empieza? La gastrulación, ¿verdad? Y en la semana 5 ya está la organogénesis ya comenzada. Entonces, ¿qué pasa si en este proceso es justo el momento cuando los órganos recién van a tener las células que lo van a formar? ¿Qué pasa si una de esas células o una de esas capas se daña? Se daña el ectodermo, el mesodermo o el endodermo. ¿Qué va a pasar? Va a haber malformaciones, exactamente. Es decir, que el órgano o se forma mal o no se forma. ¿Ok? O sea, yo puedo nacer sin el brazo o puedo nacer con el brazo deforme. Puedo nacer sin un pie o con el pie deforme. ¿Ok? Entonces, lo que sucede en este lapso de semanas van a ser las malformaciones. Y ese es el primer tipo de anomalía que hay, las malformaciones. Por eso es que envían la ecografía morfológica hasta las 22 semanas y envían lo que es la transvaginal de la 8 a la 11 para ver si hay alguna de esas malformaciones, ¿verdad? Ya, de la 8 a la 11 ya no serían malformaciones, sino que se llamarían deformaciones. Ajá. Ya le voy a explicar el por qué. Ya. Antes de hablar de las deformaciones, sigamos en el orden que estamos. Ya. Entonces, damos aquí que se podría dar malformaciones. ¿Qué era una malformación? Cuando el órgano no se formó o se formó mal. ¿Ok? ¿Y cuál es el tiempo en que sucede? En las primeras semanas del embarazo, o sea, justamente donde hay más piel. Y ahora, ¿qué pasa si el órgano ya se formó? Ya pasó la organogénesis,
Simplemente ya tenemos un hígado chiquito, un páncreas chiquito, unos pulmones pequeñitos, que todavía están como que súper inmaduros, pero ya tienen la forma de ese órgano, o sea, el órgano ya está formado, solo que todavía no se ha desarrollado por completo. ¿Ok? Y entonces el bebé ya tiene forma de niño o de niña, pero todavía le falta desarrollarse. Entonces, ¿qué pasa si algo pasa, una anomalía sucede en ese tiempo? Eso se llamaría una interrupción. Una interrupción es cuando el órgano ya se formó, pero por alguna causa externa o interna, por ejemplo un golpe, alguna infección fuerte, o incluso hay una condición que se llama bridas amnióticas. Sí, bridas amnióticas. Amnióticas creo que ya saben cómo se escribe. Ya, bridas amnióticas. Ya, esas bridas amnióticas se dan cuando en la membrana la membrana amniótica, que adentro sabemos que tiene líquido amniótico, ¿verdad? Ya, a ver, ¿de qué lado estaba la cavidad amniótica? De la vibra. Ya, muy bien. Ya, entonces, esa membrana que nosotros creamos ahí, suele pasar que por causas que de verdad desconozco porque no soy médico, suelen aparecer como unas fibras, unas bandas que se despegan de la membrana amniótica y son como una especie de cordones que se pueden enredar con el feto y afectar ciertos órganos o incluso ahorcarlo y beber champix. Ya, entonces digamos que aquí tenemos ya, estos son los senos de la mamá, esta es la barriga, el vientre, perdón. Aquí tenemos la membrana, aquí estaría el bebé. Ya. Y de la misma membrana comienzan a salir como fibritas largas, como ramificaciones. Ya. Y esas ramificaciones pueden enredarse con el feto y causarle daño. Ya, entonces, como el bebé ya tiene formados los órganos, pero digamos que se enreda en mi dedo que está totalmente inmaduro. Si está inmaduro, obviamente va a ser súper blandito, ¿verdad? Si yo lo agarro así, ya se rompe. Entonces, ¿qué pasa si esas bridas amnióticas me enredan en el dedo? Me lo pueden amputar, me lo pueden cortar. Entonces, yo puedo nacer sin un dedo, puedo nacer sin alguna extremidad, puedo nacer con la hendidura labio leporino porque justamente alrededor del labio. ¿Qué causa? Una de las causas. Ya. Entonces, si eso sucede, ustedes van a ver que el bebé nace con alguna amputación, algún déficit, pero en este caso no es una malformación, sino es una interrupción. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en qué momento se dio el problema, se dio cuando el órgano ya estaba formado. ¿Okay? En cambio, la malformación se da cuando el órgano todavía no ha sido formado. O sea, ahí está la diferencia. O sea, ustedes lo pueden ver visualmente que tiene las mismas consecuencias, pero va a depender del momento en que fue causado el daño. Si es una malformación o una interrupción. Si interrupción cuando ya se formó, pero fue dañado después de formarse. Y malformación cuando se dañó antes de que se forme el órgano. Ya. Ahora, ¿qué pasa si ya aquí todo bien, el órgano se formó, el órgano comenzó a crecer un poquito más, pero ya en las últimas semanas de embarazo, cuando ya el bebé ya está completo, ya está más duro, más desarrollado, resulta que hay una fuerza mecánica del saco vitelino que suele pasar con algunas mujeres que está demasiado poco flexible, digamos así, o sea, no se expande lo que debería expandirse y el bebé queda como apretado, como ajustado, que ya no tiene, sigue creciendo, pero ya no hay espacio para que el bebé crezca más. Ya, entonces, ¿qué pasa? Bueno, una opción sería una cesárea, la verdad, que nazca prematuro. Pero en el caso de que no suceda esto y el bebé siga creciendo en ese espacio que no entra, el bebé podría deformarse algunas partes de su cuerpo, por lo general las manos y los pies, que son los que más está a expensas a doblarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber dos condiciones. Una, que tenemos los pies como hundidos así hacia adentro, como que los pies doblados hacia adentro, o los pies como doblados hacia afuera. Bueno, hacia adentro y hacia afuera. Ya. Existen dos condiciones que se llaman el pie varo
pie varo, así varo como V pequeño, ¿ya? Y el pie vargo. Este tipo de detalles, por si acaso, no es que les voy a tomar, es para que ustedes lo tengan de referencia, ¿no? Ya. El pie varo es el que tiene los pies hacia adentro y el varo que tiene los pies hacia afuera. Ya, entonces, este tipo de malformaciones, perdón, este tipo de deformaciones se da cuando el órgano ya se ha formado, ya se desarrolló más, pero en las últimas semanas, por las presiones del espacio, que ya no tenía más espacio, comienza a doblarse, a deformarse, ¿ok? Entonces ya nace con con los pies doblados o las manos dobladas. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿me entendieron la idea de estas tres? Tengo malformaciones, interrupciones y deformaciones. ¿Ya? Igual aquí les vuelvo a poner esta tablita que, bueno, le pedí a ChatGPT que me ayudara a hacer la hora como el día. Porque yo sé que a veces es un poco complicado, más que todo entre deformación y malformación, es muy confuso. Ya, entonces, aquí lo distribuyó en tres tipos de parámetros. Primero, ¿cuándo sucede el daño? O sea, eso va a depender mucho cuál es la diferencia, en qué momento se da. Entonces, la malformación se da en las primeras semanas. ¿Ok? Ya, o sea, justamente en el inicio del desarrollo. La deformación se da en las últimas, cuando ya todo ya está desarrollado, todo está formado. ¿Ok? Y la interrupción se da después de que el órgano se formó, pero todavía no se ha desarrollado por completo. Esa parte de quiero saber si ustedes la tienen clara en ese sentido. O sea, quizás no se la sepan de memoria, pero notan la diferencia entre los tiempos. Ya. Entonces, si hacemos otra vez la línea, ¿no? Alguien tiene un pañito húmedo que se cae. A ver, chicos, pongan atención acá. Porque ya está así. Ya, a ver. Si hacemos nosotros una línea de tiempo para orientarnos, otra vez, podemos clasificarlo aquí como que los primeros, los del medio y los últimos. Entonces estas serían las primeras semanas, ¿no verdad? Aproximadamente de la 3 a la 5, o de la 0 a la 5, ¿no? Ya, de la 5 a la 8 y de la 8 a la 30. No me acuerdo. Ya, entonces, en estas primeras semanas, si sucede un daño aquí, ¿qué tipo de anomalía podría ser? Malformación. La malformación, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la malformación? Que el órgano todavía no se ha formado. O sea, todavía estamos con una célula que están aquí. Ya, hay una malformación. Ya. Como la malformación también incluye la fecundación, que es el día 0, por ende, si hay un problema de los cromosomas, también entraría dentro de la malformación. Mucho. Ya. Ahora, en este proceso de acá ya tenemos el órgano, ya están formaditos. Digamos que están los pulmoncitos, pero están muy pequeños. Ya. Y simplemente están desarrollándose, pero algo los rompe. Interrupción. Es una interrupción. Porque se interrumpe el desarrollo normal. Escribí lo que pensé. Interrupción. Ya. Y
por último, si ya está el órgano formado, ya se desarrolló bien, ya, y luego comienza a crecer el bebé, pero ya no hay espacio. Eso es una deformación, ¿verdad? Ya. ¿Les queda claro de esa manera? Sí, Okay. más claro que el agua. ¿De qué anomalías podrían existir dependiendo si es malformación, interrupción o deformación? En este caso, la malformación, por ejemplo, el labio leporino, la espina bífida, que les voy a explicar, polidactilia, que es como tener más dedos de los que debería tener. De las deformaciones, el pie zambo, que es el pie equinovaro y el equinovaro, la cabeza aplastada, porque la cabeza ya está formada, pero ya estaba formándose, pero se dañó. Y las interrupciones, la mayoría son causadas por las bandas amnióticas, las bridas amnióticas que yo les había mencionado acá. Son esas fibras que aparecen en la cavidad de la membrana amniótica y estrangulan, amputan o interrumpen el desarrollo normal del bebé. Ya, ahora, si yo separo hay muchísimas anomalías, pero yo solo pongo como que unas cuantas separadas por la fase en la que estamos presentando, ¿no? En este caso, un problema que se podría dar en la fecundación es que no se dé la fecundación. ¿Okay? Entonces, si no se da la fecundación, se produce algo que se llama infertilidad. Ya. La infertilidad en los hombres puede ser causada por cuestiones de cantidad o de calidad. Es decir, que si por ejemplo el hombre normal es que produzca 100 millones de espermatozoides y solo produce 20, 30, que suena bastante aún así, pero para lo que se debería requerir es muy poquito. Entonces, si no tiene suficiente producción de espermatozoides, puede que no se dé la fecundación. Si tiene los 100 millones de espermatozoides completos, pero los espermatozoides tienen algún problema metabólico, no tienen los suficientes componentes que debería tener, o sea, la calidad del espermatozoide no es buena, tampoco va a hacer la fecundación. Si existe algún tipo de infección fuerte, si existe varicocele, hay muchísimas causas por las cuales los hombres podrían no fecundar. Y por parte de las mujeres incluso hay más causas todavía que los hombres, porque es un sistema un poco más delicado. Ya. Por infecciones, por síndromes poliquísticos, por alguna obstrucción de las vías de la trompa de falopio. Desórdenes hormonales. Exacto, desórdenes hormonales. O sea, hay muchísimas causas que podrían causar la infertilidad. Aquí tenemos una malformación, bueno, en este caso sería un síndrome, que no lo había explicado antes. Ya, un síndrome se da cuando tenemos varias anomalías juntas, o sea, como que son características de una enfermedad en particular. En este caso, el síndrome de Down. El síndrome de Down también es conocido como la trisomía 21, que es una trisomía. Sabemos que los cromosomas están distribuidos por pares, es decir, uno y uno. Son dos. Entonces, ¿qué pasa si de los dos tenemos un cromosoma más? Tenemos un exceso de cromosomas en ese sentido. Y si tenemos 3 cromosomas y uno 2, se llamaría trisomía. Y 21 porque justamente el cromosoma 21 es el que está dañado. Entonces, el síndrome de Down, lo que yo quiero que ustedes, digamos, capten, es cómo identificarlo visualmente en el bebé. O sea, ustedes ven un niño y cómo saber que el niño nació con síndrome de Down. Entonces, la característica más básica van a ser, primero, los ojitos que siempre son achinados. Ya, la cara suele ser regordeta, o sea, como gordita y muy redonda. A pesar de que ellos crecen, los pliegues, o sea, el cuello no se vuelve largo, sino que queda como que el cuello muy pegado al torso, como si fuera un bebé. O sea, van creciendo y siguen teniendo la apariencia de bebé cuando no tienen el cuello. Ya.
A nivel de algo físico, también cuando nace, nosotros tenemos aquí varios surcos en la mano, pero ellos solamente tienen una sola línea. Y eso es característico del niño con síndrome de Down. Y a nivel cognitivo, pues por lo general tienen discapacidad intelectual dependiendo de algo que es más grave o algo más grave. Ya, ahora, esta es otra enfermedad que se llama el síndrome de Turner. Ya, el síndrome de Turner, ¿cómo ustedes lo identifican visualmente? Porque tiene el cuello alado, que se dice. Ya que son como pliegues de piel a los lados de los cuellos. Como especie de aletas. Ya, entonces, eso lo suelen tener aquí. Otra característica, las orejas suelen estar como que muy hacia adelante, el pecho suele estar cóncavo, o sea, como hundido, y los pezones suelen estar muy separados de la línea media. Así como se ve aquí. Bueno, también suelen nacer con los dedos bastante hinchados, pero la idea es ver cuando va creciendo que si tiene estas características, sabemos que es síndrome de Turner. Este síndrome se da precisamente en el cromosoma, un daño del cromosoma X, que solamente afecta a las mujeres, es decir, que solo las niñas podrían nacer con este síndrome. No hay hombres que nazcan con este síndrome. Sí, es una niña. Pensé que era una niña. Pensé que era un niño. Sí, parece. Yo solo pensé que era un niño. Ya. Ahora, en la parte de la segmentación, en los primeros días, una condición que se llama cigotos anormales. Ya, esos cigotos anormales son los que, cuando se da la fecundación y se ha formado un cigoto huevo, lo que sucede es que ya el cuerpo detecta que ese cigoto no está, o sea, tiene malformaciones anormales, o sea, no se constituyó a nivel de estructura de una manera normal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo detecta y lo expulsa. Entonces, el 50% de las relaciones sexuales sin protección acaban en este tipo de situaciones, en que la mujer o sea, se ha dado la fecundación, pero la mujer nunca se enteró que estuvo embarazada y nunca lo sabrá, porque en esos primeros días ese cigoto que está anormal, el cuerpo lo expulsa naturalmente, por medio de una menstruación o un sangrado cualquiera. Entonces, muchas personas de las mujeres que están aquí quizás le ha pasado eso y ustedes ni por enterarse. Pero no tiene consecuencias después. No entiendo. Entonces, esto es un mecanismo natural del cuerpo para evitar que sucedan nacimientos con malformaciones, deformaciones, cualquier anomalía. Porque si no existiera eso, imagínense la cantidad de niños nacidos así. O sea, fuera abismal. Entonces el cuerpo apenas detecta que no están bien las cosas, hay un aborto importante. Solamente en las primeras semanas. Ahora, hay otro tipo de condición que se llama el embarazo ectópico o embarazo extrauterino. Esto se da en la fase de implantación. Cuando la implantación, que normalmente ¿dónde se da? No sé dónde puede la implantación. Ya, en el tercio superior del endometrio en el útero, ¿verdad? Ya. Válgame en la ámpula, esa es la fecundación. Ya, entonces, ¿qué pasa si la implantación se da fuera de donde debería estar? El embarazo ectópico. Entonces, como vemos aquí, podría darse la implantación justamente en la entrada inferior del útero, en donde tenemos en las entradas laterales, en medio de las trompas de falopio, e incluso justo donde se da la fecundación. Entonces, ¿qué pasa si la implantación se da ahí y el nuevo ser comienza a crecer ahí? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, el bebé va a crecer ahí. Pone riesgo a la madre. Exacto. Esa estructura o el órgano en el cual está prácticamente como un tumor va a crecer y va a matar a la madre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que apenas se detecta eso, hay que hacer una interrupción del embarazo. Tienen que darle hacer un aborto espontáneo, porque si no, un aborto por no provocar, porque si no, corre riesgo también a la mamá. E incluso hay veces que se ha llegado a implantar en lugares como el colon, por ejemplo.
O el hígado. Por el, sí, exactamente. Ajá. Se llama índice. Ya. Ahora, esta es una malformación también que se da cuando está empezando la gastrulación. ¿Por qué? Porque es las células que van a formar los nuevos órganos. Ahora, ¿qué pasa si justamente la capa que está más arriba, en este caso ya el ectodermo, se ve afectada, puede provocar que la cabeza crezca de una manera muy ajustada, es decir, no con el espacio que normalmente tiene, que es esta distribución, digamos, de la línea medio tengo tantos centímetros por acá y tantos centímetros por acá, sino que crece en un tamaño muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los órganos van creciendo porque se van estrechando tanto que se van como, digamos, pegando, se van compactando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como yo tengo los ojos tan pegados, o los voy a tener aquí justamente uno al lado del otro, o si la situación es más grave van a estar convertidos en un solo ojo. Y, o sea, a ver así, como una especie de ciclo. Entonces, esta va a ser como que la... y este en el caso de que se apriete tanto, o que las partes justamente de la cara se deformen, queda el bebé totalmente la cara destruida. Entonces, normalmente lo que vamos a ver es el daño en la cara. O sea, la cara es lo que siempre vamos a notar que está totalmente deformada. Esta sería la holoprocefalia, cuando no se da la división, pues no se da la división completa del prosencéfalo, que es la parte que está más afuera, más arriba del encéfalo. Entonces, son anomalías faciales de gravedad. Entonces, si yo le pongo la foto que está aquí, ustedes tienen que saber identificar, eso se llama holoprocefalia. ¿Okay? Ya, de este tipo de información yo no les voy a pedir en las lecciones que me lo expliquen. Lo único que les voy a tomar de esto es, lo ubico la foto y ustedes identifican la enfermedad. Que para eso tienen que entenderla, ¿no? Ya. La digenesia caudal. Yo no les voy a que se aprendan los nombres, así que tranquilos, no tienen que escribirlos. Pero si ustedes leen el nombre y ven la imagen, la idea es que ustedes lo puedan relacionar. Ya. Si dice caudal, ya sabemos que se refiere a la parte inferior del cuerpo, ¿verdad? En este caso, también se suele conocer este síndrome como sirenomelia, porque precisamente como las piernas están totalmente pegadas, parece como una sirena. Ya, esto se va a dar porque existe un déficit en la cantidad de mesodermo cuando tenemos las tres capas, ¿no? Que era ectodermo, mesodermo, endodermo. Entonces, como no hubo suficiente producción de mesodermo, que eso van a ser más que todas las partes musculares inferiores y superiores, pero la que se afecta en este caso es la inferior, y puede suceder esto. Con los brazos no pasa porque los brazos están separados, están muy separados, es imposible que estén así. Pero las piernas sí están juntas, y por eso que sucede eso. La sirenomelia. Esta es otra condición que se llama transposición visceral. Ya. Transposición se refiere cuando algo está transpuesto, está en un lugar encima de algo que no debería estar. O sea, en este caso, cuando los órganos están en lugares en donde no deberían estar formándose. Por ejemplo, existen tres tipos de ubicaciones de los órganos, solo que están con términos médicos. El situs solitus, que vendría a ser la condición normal, que todos nosotros somos situs solitus, porque nuestros órganos están en la posición donde está diseñado el cuerpo para que estén. Ahora, si tenemos una condición que se llama situs inversos, quiere decir que nuestros órganos están reflejados como un espejo. O sea que todo lo que está en el lado derecho es lo que debería estar en el lado izquierdo, y lo que está en el izquierdo es lo que debería estar en el lado derecho. O sea, está todo cambiado. Ya. Las personas sí pueden llegar a vivir de esta forma, o sea, no es que se van a morir si nacen de esta manera, o sea, podrían llegar toda su vida normal, porque todos sus órganos están funcionales, lo único que pasa es que están ubicados al revés. ¿Ya? Y eso suelen darse cuenta ya en radiografías, tomografías, ecografías, y ven como que ese páncreas debería estar del otro lado. ¿Ya? Y por último, el situs ambiguus, que es cuando
el órgano está del lado que debería estar, digamos, está de este lado, pero está ubicado en una posición en la que debería estar. Por ejemplo, si el órgano es así horizontal, está de manera vertical. Si está hacia el frente, se encuentra hacia atrás, así. Está como que en una posición diferente, pero está bien ubicado. Este tipo de información, tranquilo que no voy a tomar detalles sobre esto. Ya les expliqué que solamente quiero la imagen de la enfermedad, que la relacionen con el nombre de la enfermedad. Ya, esta es la penúltima. La anencefalia. Esto ya viene a ser defectos en el cierre del tubo neural. Entonces, ¿qué pasa cuando no se cierra correctamente en el día? ¿Cuál es el día que se cierra el caudal craneal? El día 25. Entonces, si en el día 25 sucede digamos, algún problema con el embarazo, podría causar anencefalia, que es cuando simplemente no se cierra el neuroporo craneal y el cerebro no se forma. No, lo más probable es que nazca muerto o si nace con vida a los pocos días va a morir. Ya. Entonces, aquí el niño va a estar completo pero sin el cerebro, o sea, ese espacio va a estar totalmente hueco. Va a ser así. Descerebrado. Qué fuerte. Y ahora vamos del otro lado. ¿Qué pasa si no se cierra correctamente el neuroporo caudal? Lo que va a suceder es esta enfermedad que se llama espina bífida. Es cuando la espina, en este caso el final de la columna vertebral, comienza a sobresalirse del cuerpo. En este caso lo más leve podría ser que simplemente salga como una especie de vértebra al final en la zona lumbar. Pero si ya es más grave, podría casi que se le sale toda la espalda por la piel. Y obviamente el bebé va a fallecer o incluso va a nacer muerto. ¿A alguien le faltó anotar alguna de las memorias de la enfermedad? Yo sí te voy a pasar porque este tema no lo voy a volver a topar.